Bienvenidos a esta pequeña explicación acerca de la administración pública en la época colonial. Para Guatemala y para muchos países del territorio americano, la administración ha venido evolucionando desde los principios de las diferentes civilizaciones. En el video anterior conocimos un poco acerca de la administración dentro de la civilización maya y cómo estos tenían sus estratos sociales y su forma de organización administrativa. Ahora conoceremos un poco acerca del proceso administrativo de la administración propiamente en la época colonial, una vez llegados y asentados los españoles dentro de sus procesos de conquista, especialmente dentro del territorio guatemalteco. Así que empezamos con nuestra pequeña explicación. Llegan las fuerzas españolas comandadas por el capitán Pedro de Alvarado en 1524, especialmente en Guatemala. Podemos decir que esa fue la fecha en el que Pedro de Alvarado llega a Guatemala a buscar la conquista, el dominio de los territorios que ya se tenían asentados aquí, los pueblos mayas que estaban dentro del territorio nacional, especialmente con los quichés, con los cachiqueles. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Pedro de Alvarado se unió a algunos pueblos indígenas para la conquista, para derrotar a otros pueblos que pertenecían a la civilización maya, pero que estaban asentados en otros lugares. Una vez conquistada la mayor parte de Guatemala, de los pueblos quichés, se funda la primera capital el 25 de julio de 1524 en las cercanías de Iximché, que básicamente era la capital en la que estaban asentados los cachiqueles en ese entonces. Se nombra la primera ciudad, en este caso la primera ciudad capital, como la ciudad de Santiago, en honor al apóstol Santiago y al patrón que se tenía a este apóstol como el patrón de las conquistas. Por eso es que el nombre de la ciudad de Santiago hace referencia a este apóstol por la concepción ideológica religiosa que se tenía de este personaje. Pero después de haber fundado la ciudad capital, hubo algunos enfrentamientos, algunas pugnas entre los cachiqueles y entre aquellos que habían fundado la ciudad capital, y se ve la necesidad de mover esta ciudad el 22 de noviembre de 1527 y se trasladó por estos pequeños enfrentamientos, estas pugnas que se tenían con el pueblo cachiquel, a quien básicamente le robaron el territorio para fundar la ciudad central, la ciudad en este caso principal, que sería la capital del país. La nueva capital se llega a ubicar en el Valle de Almolonga. Y esta también sufre un pequeño atentado, pero a través de la naturaleza. Y es en la madrugada del 11 de septiembre del año 1541 que cae un gran alud de lodo de piedras que provenían del volcán de Agua, evento que por obvias razones va a destruir la ciudad, y se ve la necesidad de trasladar la ciudad a otro lugar en el que actualmente vamos a encontrar la ciudad capital, que se conoce como la ciudad de Guatemala y que tiene como patrona principal a la Virgen de la Asunción. El periodo de la colonia en Guatemala duró casi los 300 años. Durante esta época se dieron muchos cambios en cuanto a la estructura que ya se tenía manejada por los pueblos nativos de Guatemala. Recordemos que la conquista vino a cambiar básicamente todo lo que se tenía, todo lo que se pensaba, y vino a instaurar un nuevo orden, y en este caso se instaura también un nuevo orden administrativo. Se tenía a Guatemala como una capitanía general, se tenía como una audiencia también, pero no estábamos del todo independientes porque hasta cierto punto dependíamos del virreinato que estaba en México. Es decir, que hasta cierto punto de vista podríamos decir que nosotros pertenecíamos a México
hasta cierta parte de la historia antes de independizarnos, antes de buscar las formas de desligue entre este país y lo que conocemos como Guatemala. Ahora, una vez teniendo estos conceptos, estas informaciones que acabamos de ver, entramos un poquito a ver propiamente lo de la administración de esa época. En principio, cuando se llega a la conquista para Guatemala y para todos los demás países, la corona española ya empieza a centralizar recursos, empieza a centralizar instituciones, básicamente tenía el control de absolutamente toda la administración en estos pueblos, en estos lugares que habían conquistado. Para la administración, la autoridad máxima en todos estos países conquistados era el rey, a pesar de que el rey estaba del otro lado del mundo y que probablemente nunca haya pisado tierras americanas en este caso. Él era el mandamás, él era la autoridad máxima y estaba asesorado por el Consejo de Indias. Y aquí cabe aclarar un punto. El Consejo de Indias se llama de este modo porque se creía que cuando los primeros colonizadores, los primeros viajeros que llegaron a América pisaron tierra, pensaron que habían descubierto o que habían llegado a la India. Por eso es que hasta cierto punto a los nativos de América se les conoce como indios, un término quizá mal usado, mal contextualizado también, porque no pertenecemos a la India. Somos nativos o somos indígenas, pero para ese entonces se, se resultó o tuvo un resultado un poco más fácil, llamarnos indios, llamar al consejo así como el Consejo de Indias por la creencia de haber pisado tierra india. Dentro de esta administración tenemos que tener claro que el rey era la autoridad máxima y él era el que tenía el control sobre todas las tierras conquistadas hasta que llega el proceso de independencia. En cuanto al Consejo de Indias, este consejo era el encargado de asesorar al rey. El rey probablemente nunca haya pisado tierra conquistada, pero sí daba las órdenes desde el lugar donde él estaba. Él daba las órdenes y él nombraba personas que se iban a hacer cargo de la administración de los pueblos conquistados. Es decir, las órdenes vienen de allá, vienen a las autoridades que estaban viviendo, que estaban asentadas en los países conquistados, y son estas autoridades las que promulgan las leyes que vinieron de España, que vinieron de la corona. El Consejo de Indias tenía como misión, en primer lugar, aconsejar, por eso es este nombre, el Consejo, en cuanto al nombramiento de funcionarios civiles, eclesiásticos, es decir, que tengan que ver con la iglesia, para ver y para administrar, para gobernar las colonias o los pueblos conquistados en ese entonces. Del Consejo de Indias también salían las propuestas, las leyes, los decretos, los reglamentos y las ordenanzas que conformaban el derecho indiano. En este caso, las leyes que se les imponían a los indígenas, las leyes a los que estaban sujetos las personas nativas de los pueblos conquistados. También actuaban como un tribunal supremo y estas analizaban hasta cierto punto las apelaciones a las sentencias de las reales audiencias y sometía a virreyes y gobernadores a juicios de residencia. Eran los virreyes y los gobernadores quienes básicamente administraban la tierra en los pueblos conquistados y se sometían a audiencias porque estos virreyes, estos gobernadores iban siendo cambiados y se tenía que residir, se tenía que darles lugar, se tenía que comprobar que realmente estaban haciendo su trabajo. Entonces el Consejo de Indias era básicamente quien controlaba todo esto. Dentro de la administración de la época colonial también tenemos a la Casa de Contratación. Esta es una
institución que se instaura como la encargada del comercio de las colonias. Punto número 1, el comercio de las colonias. ¿Qué producían? ¿Qué tenían? ¿Cómo lo distribuían? ¿Para qué se usaba? ¿Cómo retribuían al rey lo que se obtenía? Y la otra función de la casa de contratación, que también se conoce como la casa de contratación de Sevilla, era el control migratorio de los españoles, no de los indígenas. Es decir, que se encargaban de ver qué españoles llegaban a tierras conquistadas, a tierras colonizadas. También dentro de esta casa se tenía la función de ver quién sí y quién no podía viajar. Por eso estaba el control migratorio. Ellos daban como que la visa, digamos. Ellos eran como que los que tramitaran la visa en esos tiempos para ver quién viajaba y quién no viajaba, porque habían prohibiciones para viajar a tierras conquistadas, y una de esas prohibiciones era ser viejos y era ser católicos. Es decir, no podían viajar viejos en sí, no podían viajar personas mayores. Teníamos que comprobar, y se tenía que comprobar también, que no había personas de descendencia árabe y que no había personas de descendencia judía, ni siquiera para los árboles genealógicos de aquellos que pedían viajar. Es decir, que un español no podía tener familiares ni árabes ni judíos, porque la casa de contratación no los iba a dejar viajar a tierra conquistada. Tampoco podían viajar, tampoco podían llegar a tierra conquistada personas con antecedentes delictivos. Es decir, no podían viajar presos, ladrones o alguien que haya sido tachado de un delito. Y solo podían venir los súbditos de Castilla, es decir, aquellos que estaban nombrados propiamente o que tenían la autorización tanto del rey como de la casa de contratación. Porque ¿quién le niega cosas al rey? El rey podía mandar a quien él quisiera, y cuando otra persona que tal vez no era tan allegada al rey quería viajar a colonias, tenía que someterse al análisis de la casa de contratación. Otra parte, pero aquí sí ya nos centramos más en el contexto propio, en las tierras conquistadas, es que se tenían los famosos cabildos. Un cabildo era la representación de la comunidad que estaba asentada en los pueblos conquistados, y estos cabildos se encargaban de administrar las ciudades que habían surgido. En algunos casos, algunos cabildos eran representantes directamente del rey, y para llegar a ser el representante del rey, para llegar a ser un cabildo, se tenía que ser un vecino o encomendero. Y este puesto se ejercía únicamente por un año, es decir, que se tenía un tiempo límite para ejercer el cabildo. ¿Quiénes conformaban los cabildos? Los alcaldes. Se conformaba también de 6 regidores, un secretario y un procurador. Estas eran las personas que formaban el cabildo, los diferentes cabildos en los pueblos. Y estaba dentro de sus funciones la administración. ¿Administración de qué? De las tierras que tenían a su cargo. Cómo estaban aseadas, del ornato, de la salud de quienes vivían en los pueblos que ellos administraban, los aspectos judiciales, los legislativos y los políticos, aunque estos eran un tanto menos cargados porque las leyes venían directamente de la corona española, es decir, que ellos solo tenían la misión de poner en marcha lo que la corona dictaba. Hasta cierto punto se llegó a tener esta pirámide, y solo vamos a ver esta pirámide en primer lugar porque después se va a integrar otro grupo. Dentro de la organización social de la colonia teníamos diferentes grupos de personas, en donde la cúspide de la pirámide eran los españoles. Cabe aclarar aquí, y vamos a desglosar un poquito. En las tierras conquistadas
fueron los nativos los que fueron conquistados por obvias razones. Los conquistadores se quedaron con la mayor parte, a los nativos se les dio una mínima parte y se vieron obligados a trabajar como esclavos hasta cierto punto. Fueron los indígenas entonces los esclavos de los españoles, y en ese entonces podríamos decir que estaban españoles, es decir, los conquistadores, y los nativos. Pero ya después hay una mezcla y empiezan a llegar criollos y empiezan a llegar mestizos. ¿Quiénes son los criollos? No son más que los nacidos de españoles, es decir, que tenían papás españoles, pero que nacieron en tierras conquistadas. Aquí en Guatemala, por ejemplo, son las personas que tienen padres españoles, que tuvieron padres españoles, pero nacieron en Guatemala. Ellos son los criollos. Los mestizos, por otra parte, son las personas que resultaron del cruce entre razas, del cruce entre indígenas y el cruce entre españoles. De ahí nacen los mestizos. Y es así como se va a dar la pirámide, en este caso de jerarquía, porque quienes más derechos, quienes más beneficios, quienes más compensaciones tenían eran los españoles puros y en principio los conquistadores. Llegaron los criollos y se colocaron debajo de los españoles. Perdón, cabe resaltar que dentro de los criollos también están personas que vinieron después de la conquista, es decir, que ya todo estaba conquistado, ya estaban esclavizados los indígenas y vinieron ellos como que solo a darse la buena vida a costa de los indígenas, digamos. Ellos se tienen como un estrato un tanto más bajo que los propios españoles. Después de ello viene la mezcla entre indígenas y españoles y nacen los mestizos. A estos en principio no se les tenía consideración y eran como que aislados. No se les tenía en cuenta ni para tierra ni para trabajo hasta que llega una reforma que vamos a ver más adelante. Y por último tenemos a los indígenas. Los indígenas para ese entonces eran el pueblo conquistado, eran básicamente esclavos, estaban a las órdenes de los criollos y de los españoles porque no tenían más opción de. Esta es como que la primera pirámide, pero ya después se va a integrar otro grupo que vamos a ver a continuación. Para el punto de la historia en que ya las colonias estaban establecidas, los españoles ya habían llegado, ya estaba la conquista, ya estaban los pueblos, ya se había tomado el control de la mayor parte de tierras. Para este punto los indígenas, como ya hemos mencionado, eran esclavos básicamente. Se da lugar a una palabrita, a una acción, a un tributo al que se le denomina encomienda. Esta encomienda no era más que el pago de los indígenas para los españoles. Los españoles cedían hasta cierto punto una partecita de tierra a los indígenas, lo trabajaban, ellos les daban retribuciones o como un tributo, como un pago a los españoles, y a ese pago se le llamó encomienda. Fue así durante mucho tiempo, hasta que llegó el proceso de independencia, básicamente, aunque incluso después de la independencia siguieron con la encomienda, solo que le beneficiaba únicamente a los asentados aquí en los países conquistados. En este caso, Guatemala. Llega un punto en el que el trabajo y la explotación de los indígenas fue tanto, pero fue de verdad tanta explotación, tanto trabajo forzado, tanta esclavitud, que se dice o se piensa que ya estaban al borde de la extinción. ¿Quién iba a aguantar jornadas de trabajo tan extensas? Por obvias razones el cuerpo humano va a decaer, muchas personas murieron, los esclavos estaban muriendo y se ve la necesidad entonces de traer esclavos negros. Es así como se traen esclavos negros para Guatemala y ahí hay un punto en el que vamos a ahondar un poquito ahora.
tenemos entonces una segunda pirámide, en el que vamos a encontrar a los españoles como la cúspide, los criollos un escalón más abajo, los mestizos también, los indios, que en ese caso eran los indígenas, y debajo de los indígenas estaban los negros. Las personas negras o los esclavos negros de ese entonces tenían básicamente el trabajo más duro hasta cierto punto y estaban por debajo de los indígenas, de los indios. Los indios para ese entonces ya habían desarrollado un poquito más de independencia, eran como que un poquito más libre, pero no se libraban de los españoles en sí, y aún ahora no nos seguimos librando, pero los indios estaban hasta cierto punto sometidos, pero no tanto como los negros. Estaban un escalón más arriba, entonces podemos dar esa pequeña interpretación de decir que a los ojos de los españoles, de aquellos que traían a estos esclavos, el indio valía un poquito más que los esclavos negros. Es así como se va a encontrar un poco la distribución administrativa en cuanto al contexto de la colonia, porque ya después se dan reformas, empieza todo esto de la política agraria que vamos a ahondar en un próximo video, y encontramos así la estructura propiamente de la colonia. Hay que resaltar también que para los españoles muchas veces habían tres prejuicios muy, muy grandes sobre los indígenas. Los tachaban de alcohólicos, de borrachos, los tachaban de perezosos y los tachaban de desconfiados. Y a pesar de que hasta cierto punto de la historia les dieron un poquito de libertad, siempre estuvieron bajo el yugo propio de los españoles, quienes llegaron a conquistarlo, quienes llegaron hasta cierto punto a invadir, a conquistar, a derrocar todo lo que ellos habían logrado. Y es así como, entonces, compañeros, como vemos aquí, la estructura de la administración dentro del periodo de la colonia, por lo menos en Guatemala, y por lo menos de lo que se tiene registro. Espero haber dejado claro esto. Les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo tema.